cobros, los descuentos que nos están haciendo y el mal servicio que están brindando. Seguimos bajo la línea de pobreza, muchos compañeros y compañeras están padeciendo lo que significa no tener un buen salario. Resuenan las escuelas, el podcast de UPC Capital. Resuenan las escuelas es un podcast de UPC Capital para escucharnos, para conocer la realidad de la docencia y las comunidades educativas. En la presente edición abordamos el cierre de la paritaria docente y la perniciosa ley mal llamada de esencialidad de la educación. La semana pasada, la mayoría de las escuelas de la provincia expresó su disconformidad con la oferta salarial del gobierno. Sin embargo, la Asamblea Provincial de UPC, conducida por la lista celeste, la aceptó, dejando en evidencia una serie de contrasentidos que es impostergable abordar. Después de 2 meses de conflicto, Yarlora debió apelar a una cuarta propuesta y a presionar a la burocracia para que pasara una oferta que, ni por asomo, saca de la pobreza a la docencia. Por contrapartida, esta demostró un grado de conciencia admirable sobre cómo la lucha es el único camino posible para mejorar nuestras paupérrimas condiciones salariales, laborales y de vida. A la mezquindad del gobernador se respondió con dignidad y firmeza. Permanece una convicción que, lejos de ser mitigada, se revitalizará aún más con el paso de los días. Después de todo, estamos frente a un gobernador que no cumplió con lo firmado en otras paritarias ni con su propia conciliación, impuesta a fuerza de ninguneos a las y los docentes. Intentando ponernos a la sociedad en contra, Yarlora trató de instalar que trabajamos 4 horas diarias y que los rechazos provenían de internas para disimular que nos está ajustando, mientras protege los privilegios de los sectores más enriquecidos de la provincia. A través de la pauta pretendió minimizar la masiva movilización y la contundencia de los parazos que metimos, y nos atacó económicamente a fuerza de descuentos por medidas de fuerza e ínfimos incrementos por decreto. El paro es un derecho constitucional y nuestra mejor herramienta más eficaz para defender y fortalecer todas nuestras demandas. Yarlora se suma a la ofensiva antihuelga de Milei. Exigimos al gobierno la devolución de los descuentos por días de paro. Pero si del gobernador hablamos, también es necesario referirse a sus alfiles de dentro del sindicato. Sí, de aquellos que militaron por él desde el remoto Yarlora 2015 para acá. Están y los conocemos bien, y sabemos que son ellos quienes maniobraron para la aceptación y la festejaron como si esta fuera una buena noticia para las escuelas. La Celeste nos tiene acostumbrados a ese método, pero resulta evidente cómo van retrocediendo y perdiendo legitimidad dentro y fuera de UPC. Con sus prácticas espurias alimentan los discursos antisindicales de los sectores más conservadores, quienes identifican burocracia y organización gremial como si fueran lo mismo. Una pena, porque en definitiva, el sindicato no pertenece a una conducción que está de paso, sino a toda la docencia. Llegan a este acuerdo con maniobras antidemocráticas en muchas delegaciones. Aún así, cada peso y cada reivindicación que le arrancamos al gobierno, se lo arrancamos con la organización y la movilización de las escuelas. Yarlora nos atacó, nos quiso doblegar, pero hemos salido de este conflicto fortalecidos. Que hayan sido más las escuelas que rechazaron respecto de aquellas que aceptaron no debe tomarse como una simple paradoja. La Asamblea Departamental tiene un diseño que resulta urgente revisar, teniendo en cuenta la diversidad del territorio provincial, de modo que sus definiciones efectivamente respeten la voluntad de las mayorías. La democracia sindical está en juego, pero esto a Cristalli y compañía no parece preocuparles. Eliminado. ¿A quién compraron esta vez? ¿Al línea o al juez? ¿Al golero de mi cuadro? ¿O de repente a los 3? ¿A quién compraron esta vez? ¿Al línea o al juez? ¿Al golero de mi cuadro? ¿O de repente a los 3? Tampoco le inquieta a la Celeste que Milei y sus aliados en el Congreso avancen con la sanción que cínicamente establece a la educación como servicio esencial. Un engaño para atacar el derecho a huelga de la docencia argentina. En la Asamblea Provincial, ante la moción de un compañero para que Cetera llame a parar el día que se trate dicha ley en el Senado, la Celeste votó en contra,
dejando en claro que se abstienen de luchar seriamente contra los ataques de un presidente enemigo de la escuela pública e insensible hacia la población que allí se forma. Fuertes palabras, pero débiles acciones, parece ser el guión que, como toda burocracia, aspiran a ejecutar, no para neutralizar los embates de la derecha, sino para sobrevivirlos escondidos bajo las piedras. Tenemos que poner toda esa fuerza construida al servicio de la lucha a la declaración de la educación como servicio esencial. Tenemos que frenar el ataque a nuestro derecho a huelga, que si se aprueba va a limitar la lucha por todas nuestras reivindicaciones. Por eso exigimos un plan de lucha nacional y un paro el día que se trate la ley en el Senado. La educación no es un servicio, la educación es un derecho. Lo acordado en esta paritaria no nos permitirá vivir como necesitamos para ejercitar nuestra labor como corresponde. Pero si la burocracia pretende arriar banderas y resignar demandas, pues deberá entender que la docencia la sostendrá en alto para un salario y condiciones dignas para enseñar y aprender. Resuenan las escuelas. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como @upc.capital. Seguinos para enterarte de todas las novedades del Sindicato de las Escuelas. La ley que busca declarar a la educación como un servicio esencial no persigue mejorarla cualitativamente, sino cercenar derechos fundamentales de los docentes. Nos quieren vender gato por liebre. Los gobiernos promueven la falaz idea de que estableciendo la esencialidad se defiende la educación. Falso. Los recortes, la subejecución presupuestaria, la eliminación de programas, el ajuste y la sobrecarga laboral dan cuenta de que no les importa la escuela pública. No hay plata. No les importa si los centros educativos están en condiciones dignas, ni si hay recursos didácticos suficientes, ni si los salarios se encuentran entre la pobreza y la indigencia. Milei, Yarlora y los legisladores, encolumnados tras este ataque a la educación, hablan de crisis educativa como excusa para atacar el derecho constitucional a huelga, instrumento con que la docencia combate el deterioro obsceno de nuestros salarios y de las condiciones para enseñar y aprender. Esa es la verdadera causa de la crisis educativa. Pero ahora no solamente recortan, sino que además van por los derechos sindicales de quienes luchan por mejoras en educación. Por eso se trata de una cuestión que involucra a toda la población. ¿Apoyamos a sectores políticos que destruyen la escuela pública o compartimos las demandas de una docencia que exige condiciones escolares y salariales adecuadas? La educación no es un servicio al que se accede como cliente, es un derecho estructural sobre el cual se organiza y se desarrolla cualquier sociedad. Lo defendamos rechazando la esencialidad y apoyando el derecho a huelga de quienes realmente luchamos desde adentro por condiciones dignas para enseñar y aprender. El futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes está en juego. Basta de ajuste, no a la ley de esencialidad, mayor presupuesto para educación. Que CETERA convoca al paro. Resuenan las escuelas. Podés encontrar todos los programas de Resuenan las Escuelas en Spotify y en nuestro canal de YouTube UPC Capital. ¡Suscríbete! Y hasta aquí llegamos hoy. Hasta la próxima entrega de Resuenan las Escuelas desde UPC Capital, la trinchera de la lucha docente.